Muy buenos días a todas y a todos. Un saludo especial a los colombianos que nos acompañan en esta ceremonia y a quienes nos siguen por los diversos medios de comunicación. Señor Presidente de la República, Iván Duque, señor Presidente del Senado, colegas de Senado y representantes a la Cámara. Aunque desde su torre de marfil el gobierno se empeña en no reconocerlo, vivimos una de las épocas más convulsionadas de nuestra historia reciente. Como sucede con los restos de un naufragio, la pandemia sacó a la superficie la tétrica realidad de hambre, de pobreza, de desempleo y desesperanza que hoy habita en nuestra patria. El mismo DANE, organismo institucional del gobierno, nos proporciona la evidencia de que la pobreza está instalada en el 50% de los hogares colombianos, que el desempleo se duplicó en el último año 15.6%, la cifra más alta de los últimos años. Las muertes de niños por desnutrición en el año anterior superaron los 200. Las limitaciones para el acceso a la salud conjuntamente con el mal manejo de la pandemia demostraron la fragilidad de nuestro sistema de salud. La deserción escolar aumenta en crecimiento exponencial. La disminución y la dificultad de acceso de los jóvenes a la educación superior es francamente aterradora. La desatención a la pequeña producción agrícola y la importación masiva de alimentos, que no solamente ha puesto en riesgo nuestra soberanía alimentaria, sino que ha arruinado al campo colombiano y la economía campesina, es un hecho palpable para todos los colombianos. Y a eso se suma que el 20% de las pequeñas y medianas industrias, equivalentes a la cifra de 509.370 empresas, cerraron sus puertas de manera definitiva. Señor Presidente, estas no son estadísticas de la oposición, son cifras publicadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE. Y como si fuera poco, sobre este desolador paisaje social sigue galopando oronda e impunemente la infame corrupción que se ha adherido a la piel de la llamada clase política y al alma de los gobernantes nacionales, regionales y locales como una rémora en medio de la más vitanda impunidad. Los cálculos menos apocalípticos sitúan en 60 millones de millones la cifra de los dineros públicos que se esfuman anualmente por cuenta de esta cultura depredadora de nuestros recursos y la falta de honradez de nuestra clase política y empresarial, es decir, por la corrupción. Compartiré con ustedes un breve glosario de titulares y frases que resumen la mirada que hoy tiene el mundo de nuestro país y de sus dirigentes. El descontento social expresado en el paro nacional también es evidencia de los resultados en rojo de la gestión del gobierno actual. Cuando las protestas sociales desencadenadas por la reforma tributaria del ministro Carrasquilla se iban convirtiendo en un alzamiento popular, el día 5 de mayo el diario estadounidense The Washington Post tituló en primera página un artículo sobre Colombia que decía: Colombia,
cuando se gobierna desde una torre de marfil. Y claro, es que mientras las calles de las principales ciudades estaban en manos de millones de personas, en su gran mayoría jóvenes que exigían sus derechos y gritaban ¡basta!, desde la casa de las nubes se respondía con bala y represión. A los días luminosos de las calles convertidas en una indignación y rabia, le sucedían tétricas noches de hordas motorizadas que esparcían gases lacrimógenos y lanzaban bombas aturdidoras para tapar el ruido de las balas con las que decenas de jóvenes colombianos cayeron asesinados. Pero sigamos en la prensa estadounidense, esta vez con el New York Times, que tituló el 11 de mayo, la policía de Colombia responde a las protestas con balas y aumenta el número de muertos. Y al otro día, el 12 de mayo, volvía a titular el New York Times, la fuerza policial de Colombia construida para la guerra. Lúcida interpretación de este medio de comunicación que resume a la perfección una de las causas estructurales del infinito ciclo de violencia que parecemos estar condenados los colombianos. Me refiero a la doctrina militar que prevalece en la formación de los miembros de la fuerza pública en nuestro país. La doctrina del enemigo interno. Esa doctrina que hace ver al ciudadano inconforme que protesta y al colombiano que ejerce el derecho a rebelarse como un enemigo que pone en riesgo la llamada institucionalidad y por lo tanto le entrega al general, al teniente, al soldado o al policía el derecho a eliminarlo. ¿Por qué? Pues porque según esta obsoleta doctrina es el enemigo interno. Colombia necesita con urgencia un vuelco a la doctrina que se imparte a los jóvenes que ingresan a la fuerza pública. Estamos seguros que con soldados y policías, oficiales y suboficiales educados bajo la óptica de ser los garantes de nuestra soberanía nacional y los guardianes de los derechos de todos los colombianos, se desactivaría uno de los factores que más incide en la repetición infinita de la violencia. Y cierro este tema con otros dos titulares de la prensa mundial. El País de España, 5 de mayo. Colombia sumergida en las protestas sociales y el abuso policial. La República de Italia tituló Colombia, el gobierno despliega el ejército contra las protestas, 10 muertos en Cali. Además de destapar la olla de la infinita desigualdad social y de agudizar la crisis, la pandemia dejó al desnudo las precariedades de nuestro sistema de salud, siguiendo viejas costumbres de encabezar las listas de países, de los países más corruptos, más violentos, más desiguales del mundo. El COVID nos situó entre los países que peor manejaron la pandemia. Los más de 100.000 hogares colombianos que hoy lloran sus muertos dan fe de este mal manejo. Y también en este caso, los ojos de la comunidad internacional se han dirigido a nuestro país. El virus está asolando Colombia. Número de muertos superó ya los 100.000.
tituló el pasado 12 de julio el New York Times en un informe especial sobre el estado mundial de la pandemia. Y vamos a otro tema. En el caso de los cultivos de uso ilícito, se le atribuía su proliferación a la insurgencia, pero hemos evidenciado que ha sido en este gobierno donde las hectáreas exportadas se han incrementado. Esto no sucedió, señor presidente, por culpa de los acuerdos de paz, sino por no implementarlos. Y quiero decirlo con todas sus letras, como lo ratificó Naciones Unidas en la sesión del 13 de julio pasado. En el Acuerdo de La Habana está la salida a este laberinto. Si dejamos de ver a los cultivadores como delincuentes y se les garantiza vida digna, precios justos, caminos, carreteras, luz, hospitales y escuelas, en unos años miraremos la coca como un asunto del pasado. Pero además, señor presidente, es inevitable que los colombianos y la gente del exterior no recuerden que en la finca de un embajador de su gobierno se procesaba una parte de esa producción de cocaína. El embajador del Uruguay era de su gobierno, representante de su gobierno. Y como el tiempo es corto y lo que queda por decir es largo, terminaré refiriéndome al más bochornoso y demoledor episodio del descrédito nacional ocurrido por cuenta de altos oficiales del ejército en uso de muy mal retiro: el asesinato de un presidente. Las gotas de sangre de ese monstruoso crimen cada vez salpican más y más a su gobierno. Un gobierno que vive en las nubes, que vive desconectado de la realidad. Las fotos de los sonrientes asesinos del presidente de Haití, Jovenel Moïse, con altos funcionarios de este gobierno en la Casa de Nariño, así como los testimonios que el mundo escucha aterrado, han dejado por el piso la imagen de Colombia. Las fotos de los exmilitares colombianos amarrados y cabizbajos en las celdas haitianas son la viva representación de la cultura de la muerte que se les enseñó a estos hombres, de que todo vale. Vale matar civiles y presentarlos como subversivos, caídos en combate. Vale atropellar campesinos, torturar y matar en nombre de la defensa de las instituciones. Y cómo no, también vale matar estudiantes, manifestantes, campesinos y hasta presidentes. Sin embargo, el daño a la imagen de Colombia ante el mundo ya está consumado. Las balbuceantes y mentirosas palabras de la canciller Ramírez en la ONU no lograron y no lograrán tapar el sol y la verdad, porque la verdad se asoma sin remedio. Al menos así lo insinúa en el periódico La República de Italia, quien tituló: Haití, los asesinos del presidente son exmilitares colombianos, vergüenza para Bogotá. O el New York Times, quien tituló el 11 de julio cuando se preguntaba en primera página: ¿qué estaban haciendo los militares colombianos en Haití? Dije hace unos minutos que en las páginas del acuerdo de paz que suscribimos en La Habana hace ya 5 años, que allí están las fórmulas no mágicas, pero sí prácticas, para desactivar los factores que nos tienen empantanados en los ciclos sin fin de la violencia, del atraso, del narcotráfico y del odio.
Así que mejor le doy la palabra a estos titulares que le dieron la vuelta al mundo. Dice Washington Post el 13 de junio, la ONU, el acuerdo de paz es una oportunidad para abordar los problemas de la protesta en Colombia. Y dice el Chicago Tribune del 13 de julio, según la ONU, el acuerdo de paz podría resolver el descontento en Colombia. Con idénticas palabras titularon por estos días periódicos como el Nuevo Herald de Miami, El País de Madrid y La Vanguardia de Barcelona. Así que trasladamos estos titulares a la nube de su gobierno que vive enclaustrada y lejos de la realidad en el Palacio de Nariño con una pregunta: ¿por qué tanta mezquindad para echar a andar la nave de los sueños de una Colombia diferente y en paz? Muchas gracias